segundo. Sí, bueno, pues muy buenas tardes y con bastante puntualidad comenzamos este acto de hoy, que para nosotros la verdad es que es un verdadero placer y un lujo aquí albergar en la Fundación Tatiana pues un coloquio sobre este libro, El pensamiento vivo de la Escuela de Salamanca, dirigido por María Martín, profesora de la Universidad de Salamanca, que es una obra que hemos hablado antes, que María nos va a contar un poco la génesis, así que no les voy a adelantar demasiado, pero sí decirles que ha nacido un poco en el seno de la Fundación Tatiana a través de una convocatoria de ayudas a la Universidad Pública Española que hicimos durante varios años, y uno de ellos pues fue este proyecto del que luego nos hablará María, y que por eso nos satisface mucho poder presentarlo y poder darlo a conocer a todos ustedes. Y como el libro tiene una gran virtud, que es precisamente la que da título a la obra, ¿no? El pensamiento vivo de la Escuela de Salamanca, como la Escuela de Salamanca, esa gran MIT que tenía la monarquía hispánica, ¿no? Donde los grandes sabios pues realmente afrontaban los retos del renacimiento, de ese nuevo mundo que estaba llegando, pues ese pensamiento realmente, no para demostrarlo, sino como muestra de que está vivo y de que son temas muy, muy actuales, como este que escogió María para el proyecto de la guerra, ¿no? Que desgraciadamente, comentábamos antes, siempre nos acompaña y siempre está de actualidad. Pues hemos querido también con María pues invitar a dos personas excepcionales, que están, por cierto, cambiados. Lo digo por si alguien no les conoce, vamos a cambiarlo. Hemos ascendido a general a Florentino Portero. Sí. Ahí. Bueno, ¿veis por qué no lo tengo que hacer yo estas cosas? Ahí está. Pero bueno, no toquéis mucho, que lo he puesto fatal. Pero en fin. Hemos traído, les decía, pues a dos invitados excepcionales para hablar de la actualidad de este tema, que es Florentino Portero, que todos le conocen, analista de política internacional, profesor de universidad, autor de diversas publicaciones de investigación, ha estado mucho tiempo también en el Real Instituto del Cano, ahora está en la Fundación Civismo, y le agradecemos muchísimo que haya querido estar con nosotros aquí en este coloquio. Y luego al coronel don José Pardo de Santayana, que es uno de los coordinadores, uno de los grandes investigadores del Instituto Español de Estudios Estratégicos, presidente también de la Fundación Tomás Moro, y una persona con un gran conocimiento por no solo su profesión, sino sobre todo su análisis, su investigación pues del fenómeno de la guerra. Con lo cual, creo que ha sido un gran acierto, María, pues el que tengamos aquí este coloquio de donde la historia habla con el presente y también con el futuro. Muchísimas gracias a todos por venir y espero que disfruten. Luego, si hay tiempo, contamos con ustedes también para las preguntas. Un aplauso para nuestros ponentes. Pues buenas tardes a todos y a todas, y me vais a permitir pues que comience con unas palabras de agradecimiento. De agradecimiento, en primer lugar, a la Fundación Tatiana por la organización de este acto, pero como inmediatamente expondré, por haber apoyado el proyecto, el libro, y naturalmente mi agradecimiento a Florentino y a José, que sin conocernos, nos acabamos de conocer, pues hayan decidido dialogar. Y yo creo que esto es, bueno, pues fruto de la Fundación Tatiana, que tiene esa capacidad de aunar perfiles y sensibilidades diferentes. Y bueno, y la verdad que espero que el diálogo pues sea interesante también para todo el público. Y naturalmente pues agradecerles a ustedes que en una tarde lluviosa quieran hablar de filosofía, de guerra y de la Escuela de Salamanca. Brevemente, en 10-12 minutos, pues les explico un poco la génesis, ¿no? Todo parte de febrero del 2022. Empieza la guerra Rusia-Ucrania,
Putin invade, da la orden de invadir Ucrania, e inmediatamente, para mí, lo relevante fue que Ucrania, en esa narrativa, pues hace un llamamiento a la comunidad internacional, hemos sido agredidos, así que por favor necesitamos ayuda y ayuda exterior. Pero inmediatamente después, en el discurso de Putin, en el que intenta justificar su decisión de entrar en Ucrania, pues me doy cuenta que según Rusia era la agredida, que Ucrania le había llevado la OTAN hasta la puerta de su frontera, que Ucrania no estaba respetando los derechos de los ciudadanos rusos y que, por tanto, Rusia era la que había sido agredida con anterioridad. Y yo, que tengo la suerte de en la Universidad de Salamanca impartir una asignatura sobre la Escuela de Salamanca, sobre la conquista americana, sobre las reflexiones que en el siglo XVI se hacen sobre la guerra, pues me doy cuenta de que, oye, aquí todo este relato, toda esta narrativa es la guerra justa, ¿no? Es la idea de que puede haber una guerra que sea justa, que sea moral, siempre y cuando, decían estos filósofos del XVI, respondamos a una injuria recibida. Pero Francisco de Vitoria, fundador de la Escuela de Salamanca, ya se dio cuenta y se hace esa pregunta: oye, ¿qué pasa cuando dos estados dicen que los dos han sido injuriados, como era el caso Rusia-Ucrania? Y Francisco de Vitoria daba la solución y decía, bueno, pues necesitaremos un juez neutral, un juez legítimo, ajeno, una tercera parte, que decida, ¿no?, quién es el que ha agredido. Y entonces yo, bueno, pues empiezo a leer todas estas noticias desde las categorías mentales de la Escuela de Salamanca y me pregunto, oye, mis estudiantes de la Universidad de Salamanca, que están en la Escuela de Salamanca, que pasean por la bonita ciudad de Salamanca, digo, ¿son conscientes del patrimonio filosófico que tenemos en esta ciudad? ¿Son conscientes de que un Francisco de Vitoria es padre del derecho internacional humanitario? He conseguido transmitirles que estamos en pleno, que abren con nuestras categorías filosóficas las noticias. Y en ese momento me llega un correo electrónico: Fundación Tatiana, proyectos de innovación, de investigación, para si tienes una buena idea que le quieres transmitir a tus estudiantes, este es tu lugar. Y yo dije, oye, pues esto puede ser, ¿no? Puede pegar. Pero lo típico, dije, no me conocen de nada, una fundación privada, no tengo esos contactos ni esas redes. Pero tenía tiempo, estaba de estancia fuera y seguramente a lo mejor si me hubiera cogido en la vorágine de las clases no hubiera enviado la convocatoria. Y envío la convocatoria. Y ahí es cuando la Fundación Tatiana apuesta por este proyecto, que era el siguiente. Quería leer la segunda relección sobre Francisco de Vitoria con los alumnos y entonces hice un llamamiento. Dije, oye, estudiantes de 20 años, ¿quién quiere leer esta relección, El derecho sobre la guerra? Se presentaron en torno a unos 30, en unos seminarios la leímos, aprendí muchísimo en estos seminarios donde los propios alumnos, donde los propios jóvenes muestran las inquietudes, donde realmente ven los miedos a la guerra, y les prometí que traería a Salamanca pues, a los mayores especialistas que conocía. Entonces tuvimos un congreso sobre qué era la guerra, qué aplicaciones tenía toda la fundamentación filosófica del siglo XVI en nuestros días, y este libro que hoy tienen ustedes pues es el resultado de ese proyecto y de ese congreso. Es un libro colectivo que yo edito, y cuando hablamos de libros colectivos siempre utilizamos la coletilla de no están todos, es imposible. Pero fíjese, yo creo que están todos, estoy satisfecha. Y están todos en una doble vía. Están los clásicos, está Francisco de Vitoria y su concepción de la guerra, está Melchor Cano, Domingo de Soto, Suárez, o sea, dominicos con jesuitas, no nos ha importado tampoco esas rencillas del pasado, pero también creo que están todos los mayores especialistas de la Escuela de Salamanca, ¿vale? Especialmente, sobre todo, parte de la filosofía, o sea, todos los que desde la filosofía nos dedicamos al pensamiento de la Escuela de Salamanca, pues decidieron participar. Y les pedí que al final de su capítulo intentaran ir un poquito más allá e intentaran ver la actualidad de estas teorías, ¿no? Y es aquí donde
nos aparecieron temas que ahora ya sí pues abro y que me gustaría que también José, Florentino, desde vuestra perspectiva, pues pudiéramos dialogar, ¿no? Uno de los temas que nos salió precisamente era ese, ¿no? ¿Cómo se necesita ante una narrativa de, oye, yo he sido injuriado y estoy respondiendo, y el otro también nos dice, no, es que yo fui injuriado con anterioridad y el que está haciendo la guerra justa soy yo? Francisco de Vitoria dijo, bueno, un juez neutral, un juez legítimo, que durante un tiempo confiamos que podía ser la ONU, pero que nos da la sensación de que hoy nuestras instituciones no están respondiendo, no tienen esa neutralidad, o si la tienen, no estamos viendo unos procesos claros. ¿Cómo lo veis? ¿Contra quién vas? contra la violencia humana. Me da igual, aquí ya libertad, el que se sienta libre, cómodo. Yo estoy comodísimo a tu lado y con todos ustedes. Muy buenas tardes. Es un placer formar parte de esta pequeña tertulia para hablar de algo importante, como que haya salido este libro adelante. El contenido del libro es relevante primero por los personajes de los que se trata, pero también por los personajes que son los que escriben el trabajo. Como tantos españoles, yo empecé a descubrir la importancia de la Escuela de Salamanca cuando no vivía en España. Cuando en Estados Unidos, no sé si me oyen bien, ahora sí, cuando en Estados Unidos me hablaban del tema dando por sentado que yo tenía que saber mucho más que ellos. Y yo tenía delante a uno de los mejores filósofos norteamericanos, que daba por sentado que yo le podría explicar mucho más de lo que él sabía sobre Francisco de Vitoria o Soto o demás miembros de esta combinación compleja de dominicos y jesuitas. Lamentablemente sabía mucho más que yo, pero esto me ayudó a entender la trascendencia de que toda la filosofía internacionalista, todo el derecho internacional tiene un referente absoluto en la Escuela de Salamanca. Quiero felicitarte, por lo tanto, a ti por haber sacado este libro adelante y agradecer a Comares, la editorial, que haya sido capaz de hacer un libro técnicamente tan bien hecho. Ya no estamos acostumbrados a libros, no me refiero al contenido, sino al continente, tan bien hechos. Lamentablemente, últimamente compramos libros de usar y tirar, como la ropa, que es para temporada, porque más los libros se rompen y el otro día cogí de mi biblioteca una formidable biografía de Churchill y se me descompuso en la mano. Era hoja suelta, no cuadernillo, como esta maravilla de libro, y ese libro, pues, de hoja suelta a los 20 años sencillamente se descompuso. Este no se va a descomponer, es una maravilla. Y quiero agradecer igualmente a la Fundación Tatiana, que ha hecho posible que Comares haga bien el trabajo y que María haya podido sacarlo, sin duda, adelante. Entrando en materia, no rehuyo tu pregunta. La guerra es entre Estados. Nosotros los occidentales tenemos muy claro que la civilización pasa por el derecho y desde muy antiguo venimos construyendo derecho y el derecho se fundamenta en la filosofía, que es lo que nos ayuda a distinguir el bien del mal, lo correcto de lo incorrecto. Desde hace tiempo y fundamentalmente del principio de la transición del XVIII al XIX, de la obra del prusiano Kant, tenemos muy claro que la paz pasa básicamente por dos variantes. Uno, porque la gente cuente y por lo tanto la política no sea un juego entre príncipes, decía él. Y lo segundo, que constituyamos instituciones internacionales que nos ayuden a resolver esto, tanto en el antes como en el después. Es decir, que haya un espacio para la diplomacia que pueda evitar la guerra, pero que una vez haya ocurrido la guerra tengamos mecanismos para poder juzgar a las personas que han participado en la guerra, si su comportamiento ha sido el correcto o el incorrecto. Y desde entonces toda la escuela liberal de pensamiento, que es la escuela neokantiana, y así los llamamos, son idealistas o neokantianos, vienen jugando con esto. Y este es el origen de la Sociedad de Naciones, que fracasó. Y es el origen de Naciones Unidas, que se expresa a través de la Organización de Naciones Unidas, que ha aprendido, cuyo origen se fundamenta en el fracaso de la Sociedad de Naciones, en las lecciones que aprendimos de por qué fracasó la sociedad, pero esas lecciones nos llevaron a hacer cosas un poco raras, aunque prácticas. Y una es que en la asamblea están todos y pueden votar y no vale para casi nada, porque son, digamos, recomendaciones.
pero que el poder está en un directorio. Claro, cuando montamos directorios ya la cosa está complicada. Primero porque los directorios te hacen la fotografía de un tiempo, la fotografía del año 45, para entendernos. Entonces, el que Francia tenga derecho de veto, pues es gracioso, pero es irrelevante. O sea, Francia no es en estos momentos una potencia, no es un actor internacional, ¿no? El equilibrio de poder que hoy representa el Consejo de Seguridad es básicamente anacrónico. Y el derecho de veto, que es la característica de un directorio, hace igualmente que el margen de maniobra pase por un entendimiento entre los grandes. Los grandes tienden a no entenderse, pero sobre todo los grandes tratan de no enfrentarse directamente, sino lo hacen a través de tercero. Decimos en argot by proxy, a través de un tercero. Y esas guerras por terceros además tienden ya a no ser conflictos clásicos, es decir, un ejército frente a otro ejército. Eso lo llamamos conflictos reglados porque responden a reglas, a normas. Y una de las normas es que los combatientes son militares de carrera, es decir, han pasado por una academia. Las unidades responden a normas, a reglas, son unidades de un Estado que se han conformado de una manera determinada y combaten siguiendo reglas, las reglas del derecho de guerra, derecho internacional. Perfecto, ese es un mundo muy limitado. Las guerras que estamos viviendo no son así. Son irregulares, no responde a reglas, son asimétricas, no siempre una de las partes es un Estado, Hamas no es un Estado, Hezbollah no es un Estado, pero son milicias enormemente poderosas y muy bien armadas. Y actúan de manera asimétrica, golpeando el lado más débil de las potencias regladas, que es básicamente la clase media y la televisión. O sea, a ellos no se les ocurre enfrentarse en campo abierto con una unidad pesada occidental, ¿no? Como se le ocurrió a un insensato en Irak que puso un conjunto de brigadas delante de las unidades norteamericanas. Pues fueron destruidas sin llegar a ver a los norteamericanos. Allá a nadie se le ocurre hacer esa cosa. Lo que plantean son conflictos de desgaste que van dirigidos a castigar la voluntad de la otra parte. Bien, en este contexto, ¿cómo se resuelve tu pregunta? Sencillamente, tu pregunta requeriría que siguiéramos haciendo la guerra como en el siglo XIX. Y la guerra ya no es como en el siglo XIX, porque no es viable. Entre los grandes derivaría en un conflicto nuclear donde nadie gana, y si la victoria no es posible, ¿por qué voy a moverme? Y las guerras a través de fuerzas no convencionales pues son un mundo distinto, que es el nuestro. Por lo tanto, hoy vivimos un tiempo donde más que guerras hay conflictos. Y los conflictos son de limitada intensidad y los conflictos se alargan en el tiempo y los conflictos van dirigidos a desgastar a las grandes potencias. Y ese es un mundo diferente. ¿Queremos construir derecho? Sí. ¿Intentamos avanzar y creamos cortes internacionales? Sí, pero están muy limitadas y están muy contaminadas. Y finalmente su margen de maniobra es muy limitado porque nadie quiere que tengan un margen de maniobra amplio. Más que ser independientes son utilizados. Y por lo tanto, pues tristemente, la civilización es derecho, pero la política internacional no es exactamente una expresión de la civilización. La tarea pendiente sigue siendo encontrar, ¿no?, una institución, creo yo, ¿no? Quiero decir... Con la suficiente legitimidad. Ese es el problema. Bueno, yo querría también agradecer a todos los implicados en la organización de este evento y a ti misma por esta maravillosa iniciativa, por tener la ocasión de reflexionar sobre esto, porque me parece que esta reflexión es necesaria, más allá de que podamos encontrar inmediatamente una respuesta al tema que nos preocupa. Creo que la reflexión es necesaria porque una cosa que es muy evidente ahora y en el que hay bastante consenso es que estamos viviendo uno de los momentos más peligrosos de las últimas décadas en términos de guerra, de seguridad y de conflicto. Es decir, nos enfrentamos a peligros reales. Por tanto, el tema de la guerra hay que reflexionar sobre ello porque hay que entender, para empezar, lo que está ocurriendo, ¿no? Y a mí me parece que este título del Pensamiento vivo de la Escuela de Salamanca, Filosofía de Guerra, pues ya es en sí mismo un buen título, porque hay que entender el fenómeno de la guerra y hay que entenderlo. Y realmente,
Cuando ahora echamos la vista atrás, es que en Occidente no habíamos entendido el fenómeno de la guerra o habíamos decidido entenderlo como nos daba la gana, hasta el extremo de que se había llegado a afirmar que, bueno, que las grandes guerras entre potencias, esto tiende a desaparecer, que es el caso de Fukuyama, pero en general, hasta el año 2017, casi todos los documentos escritos en Occidente pensaban que la seguridad internacional estaba bastante bien garantizada, que al final se democratizarían Rusia, China y lo demás, y que íbamos hacia un mundo más seguro. O sea, que la globalización nos llevaba a un mundo más pacífico. Y no ha sido así. Pero es que había datos objetivos para poder llegar a la conclusión de que no tenía necesariamente que ser así, porque Rusia y China hacía mucho tiempo que se habían puesto de acuerdo. En concreto, el año 1996, es decir, mucho tiempo antes, se habían puesto de acuerdo para retar el sistema internacional vigente entonces. Y eso inevitablemente llevaría fricciones y llevaría enfrentamientos. Y por tanto, solo ya reflexionar sobre filosofía de guerra me parece que es necesario. Entender el fenómeno de la guerra, cómo está o no enraizado en la naturaleza humana, es un fenómeno necesario desde la filosofía. Ese es el fenómeno que hay que entender para después, una vez entendido el fenómeno, buscar soluciones. Y creo que en el ámbito del derecho, aunque tiene sus limitaciones, pues es una reflexión interesante. ¿Y por qué a mí me interesa mucho la idea de el pensamiento vivo de la Escuela de Salamanca? Porque Francisco de Vitoria fue un hombre que empezó reflexionando, empezó a estudiar, hizo una serie de propuestas, pero es que lo importante de Vitoria es que esa reflexión y esas propuestas tuvieron un impacto positivo en la historia universal. Quiere decir que Francisco de Vitoria reflexionó, propuso una serie de cuestiones, reflexionó sobre el derecho, sobre la guerra justa, pero es que el mundo se hizo menos bélico como consecuencia, se dulcificó la guerra, se suavizó, no se resolvió, la guerra siguió existiendo, pero Francisco de Vitoria, en la monarquía hispánica y en el contexto europeo, consiguió que el fenómeno bélico se reflexionara sobre él y hubiera una tendencia a dulcificarlo. En el caso de América es evidente, ¿verdad? El impacto que tuvo en la reflexión sobre la relación que debía haber con los indios, el tema del derecho de conquista, dulcificó el impacto sobre el continente americano del uso de la fuerza. Luego, a mí me parece muy interesante ver a un personaje que en un momento histórico muy complicado, porque ahora pensamos, vivimos un tiempo muy complicado, pero es que Francisco de Vitoria vivió un momento muy complicado, que tuvo que enfrentarse al Papa y al Emperador. No había nadie más poderoso en el mundo. Les llevó la contraria, no les gustaba escuchar lo que decía Vitoria, pero lo escucharon. Y como consecuencia de aquello se produjeron una serie de debates, se produjeron una serie de controversias, y eso tuvo un resultado positivo. No cambió el mundo, no convirtió el mundo en el paraíso. Por cierto, nunca viviremos en un paraíso. La vida particular de muchos puede ser bastante agradable, pero el mundo en su conjunto no tiende a ser un paraíso y la guerra ha estado siempre presente, desgraciadamente seguirá presente. Pero no es lo mismo un mundo con un tipo de guerras o con otros. No es lo mismo el mundo según cómo gestionemos la guerra. Y en mi opinión, que puedo estar equivocado, creo que Occidente hemos gestionado bastante mal este asunto de la guerra. Hemos creído que podíamos subjetivamente sacar la guerra de la realidad histórica, a través de un proceso subjetivo, cuando había una realidad objetiva que decía lo contrario, ¿no? Y pensábamos que el resto del mundo se terminaría acomodando a nuestra visión subjetiva del fenómeno de la guerra, que por supuesto a los iraníes, a los rusos, a los chinos, nuestra visión subjetiva de la guerra les trae sin cuidado, ¿no? Y aquí hago un inciso, cuando hablamos del tema de Rusia, de si es guerra justa o no es guerra justa. Los rusos piensan, y ustedes se sorprenderán, que nunca han empezado una guerra, que siempre han sido los demás y que, claro, ellos han tenido que defenderse. O sea, para ellos toda la historia rusa es la historia de la guerra justa. Y además necesitan justificarse. Quiere decir que los rusos cuando hacen algo no dicen, bueno, yo hago esto como Maquiavelo y no, que cada uno hace lo que puede y usa. No, ellos están muy convencidos de que actúan justamente, ¿no? Y quizás nos sorprenda, pero esto forma parte de lo que los rusos comúnmente piensan sobre sí mismos, que el resto del mundo es muy agresivo, ellos tienen que defenderse. Y claro, pues no es fácil tratar con un país, una potencia como Rusia, que piensa que nunca ha empezado ninguna guerra. Pero en cualquier caso, el tema del que estamos hablando es un tema sobre el que hay que reflexionar, porque no podemos resignarnos a pensar que vivimos en un mundo que simplemente va a terminar dominado por el fenómeno de la guerra. El ser humano, Francisco de Vitoria estaba convencido, a través de la razón y de la libertad, puede dominar la historia, puede no cambiarla por completo,
nunca fue kantiano, nunca creyó en la construcción del paraíso, ¿verdad?, ni la paz perpetua, pero sí creyó que a través de la razón el hombre es capaz de producir procesos y en el uso de la libertad conseguir, porque no deja de ser pragmático Francisco de Vitoria también en su lucha con Erasmo, ¿verdad?, que era mucho más idealista, conseguir dulcificar el fenómeno de la guerra. Entonces yo creo que esta reflexión y que el mundo sepa que hubo un problema muy grave, que hubo un siglo XVI de transición y de cambio, y que en ese contexto un señor que no dejaba de estar viviendo en un convento y dar clases en una universidad, que era un señor además un poco tímido, ¿no? Bastante, parece. Y que además, como Sócrates dice, no, apenas escribió nada, todos fueron sus alumnos, pues que esa reflexión y ese diálogo fue un diálogo y una reflexión fértil, y que esa fertilidad se tradujo en suavizar el fenómeno de la guerra, en articularlo, en ser capaz de crear un lenguaje nuevo. Pues yo creo que eso es una cosa muy esperanzadora, ¿no? Y creo que en estos tiempos tenemos que tener esperanza, porque si no tenemos esperanza estamos perdidos. Dos apuntes así a propósito. Bueno, primero quizá una aclaración. La expresión el pensamiento vivo infelizmente no es mía, ¿no? Proviene de los exiliados de la guerra civil cuando llegan a México, especialmente con Sirao, hace un proyecto muy bonito de recuperar las tradiciones, la filosofía española. María Zambrano escribirá el pensamiento vivo de Séneca. Y bueno, yo no soy Sirao, no soy María Zambrano, ni alcanzo, pero me parecía que era una expresión lo suficientemente fuerte, bonita, con una tradición y sobre todo una expresión que dialoga con Iberoamérica, que claramente la Escuela de Salamanca no se entiende sin la conquista americana y sin esa defensa de Francisco de Vitoria por los más inocentes, ¿no? Que un poco lo que has dicho, al final fue una persona que se enfrentó al Papa, que se enfrentó al emperador, y siempre se lo expongo también a los alumnos, se jugó su propia vida por personas que no le iban a ofrecer un puesto, al contrario, ¿no? que era la gente que más estaba sufriendo, que era el débil, y que yo creo que en la guerra también se ve muy bien, ¿no? Quizá las voces desde la academia tendrían que estar precisamente para los inocentes. El segundo apunte viene con lo de América, y es también curioso, ¿no? Porque muchas veces, claro, una tiene la sensación de que, bueno, de que como soy profesora de Salamanca y me dedico a la Escuela de Salamanca, pues yo parece que solo quiero vender la Escuela de Salamanca. Pero fíjense, o sea, si uno va a Ginebra, a la sede de la Sociedad de Naciones, en el techo está la pintura de la Escuela de Salamanca, o sea que la Sociedad de Naciones se siente heredera. Y cuando uno va a Nueva York y a Manhattan, ¿no? Que a mis alumnos les encanta hacerse selfies allí, digo, bueno, pues id a ver a Francisco de Vitoria, digo, porque tenéis un busto allí en Nueva York, en la ONU, o sea que quiero decir que son instituciones que claramente se reconocen, ¿no? Y luego he hablado de los inocentes, y por ahí iría otra cuestión que nos salió y que es fundamental en Francisco de Vitoria, otra vez con el tema de la guerra justa. Decía Francisco de Vitoria, y yo creo que está en toda la Escuela de Salamanca, que puede que el origen de una guerra, de un conflicto, sea eso, recibir una injuria, pero que un conflicto que haya podido iniciar de una forma justa se puede convertir en justa en el desarrollo. Y uno de los límites morales, filosóficos que ellos ponían era si se cometían atrocidades, especialmente con los inocentes, y Francisco de Vitoria señala a mujeres y a niños, ¿no? Es decir, puede tener razones que legitimen mi ataque, mi defensa, pero si en ese ataque he ido contra la moralidad más básica, mi guerra se convertiría en injusta. ¿Cómo está hoy día esa legislación protectora del inocente? Yo no soy jurista y no te voy a contestar desde la legislación. Lo que sí te puedo decir es que Francisco de Vitoria es un señor del siglo XVI y el daño que se hacía en un conflicto bélico en el siglo XVI es incomparable con el del siglo XX y con el del siglo XXI, desde luego. Francisco de Vitoria podía sentir horror por los inocentes en un conflicto. Pero comparado eso con la Primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial, es una broma. Hoy hablamos mucho, a propósito de lo que ocurre en la Franja de Gaza, del efecto sobre los inocentes por un bombardeo, tanto desde el aire como desde tierra. Bueno, el 6 de junio del año 44 se produce el desembarco de Normandía.
Y desde ese día hasta el 7 de mayo del 45 es el avance de las tropas aliadas en Occidente hasta Berlín. En paralelo, desde Stalingrado y desde la batalla de Kursk es lo mismo en el otro lado. El destrozo sistemático de las ciudades fue brutal. La primera es Caen, en Francia, que se destruye, y la última es Berlín. Y mientras tanto van siendo destruidas las ciudades con la gente dentro. No hace mucho tiempo el último gran canciller alemán fue Helmut Kohl, que le tocó la unificación. Él es un alemán renano del Rin. Su pueblo, porque él era de pueblo, fue bombardeado. Su hermano murió en el bombardeo. Eran jovencitos, no era un soldado, eran jovencitos. Y para él el bombardeo de su ciudad, de su pueblo, la muerte de su hermano, son cosas que le marcaban de por vida. De hecho, estudió historia en vez de derecho, porque estaba obsesionado de qué ha pasado para todo esto. Bien, eso es un hecho capital. Si esas ciudades no hubieran sido destruidas, ¿se hubiera derrotado al Eje? Una pregunta básica que tenemos que hacernos, que tiene una respuesta muy complicada. Hitler se suicidó muy poquito antes. El régimen nazi resistió hasta el último momento, hasta Berlín. Lo lógico era que, superada la línea del Rin, ya quedaba claro que no había posibilidad de victoria alemana. Siguieron luchando de aquella manera loca hasta el último día. Hoy tenemos un escenario complementario, que es distinto del de Hitler, del nazismo en aquellos días. Y es cuando el régimen utiliza conscientemente a sus conciudadanos como escudo humano. Allá hemos visto el fenómeno de escudos humanos con rehenes. Si tú me atacas, que sepas que los rehenes que tengo, que son de los tuyos, son los primeros que van a caer. Luego ya vimos otro tipo de rehén, que es un hospital. Cuando convertimos el sótano de un hospital en arsenal. Pero lo más llamativo es cuando convierto una ciudad en escudo humano. Son fenómenos nuevos, pero son fenómenos enormemente importantes que nos complican todo esto. Entonces, hoy, mucho más que en el siglo XVI, mucho más que en los momentos de Francisco de Vitoria, estamos obsesionados con esto, porque esta es la guerra que tenemos hoy, que es una guerra irregular, que es una guerra urbana, y donde el atacante, sea este quien sea, se encuentra con problemas enormes, porque la peor guerra posible, y esto José lo explicaría mejor que yo, es la guerra urbana. Para el oficial es el escenario más espantoso que hay. Es muy complicado. Tienes demasiados francotiradores, no tienes una visión de conjunto. Bueno, ahora utilizamos drones de inteligencia para ver, eso ayuda un poco, pero aún así es espantoso. Pero lo fundamental es sencillamente que se hace sistemáticamente, voluntariamente, a la ciudad como campo de batalla y a la ciudad ocupada por la gente. Ese es el mundo de hoy. Y por lo tanto, el bueno de Don Francisco avanzó muy bien en el terreno, pero lamentablemente hoy es mucho peor que en aquellos días. En el caso, lo que sí que estamos viendo es que estamos en un momento de regresión. Quiere decir que cuando estamos pensando, bueno, y las normas que existen, derecho internacional y demás, bueno, pues ahora tiene menos fuerza que antes. Y yo siempre he dicho, el derecho internacional no lo resuelve todo, el derecho a la guerra no lo resuelve todo, pero sí pone unos ciertos límites y sí que suaviza la guerra. Y no es lo mismo 5 que 25. Pero esos instrumentos que sí existían y ese derecho que existe, ahora tiene cada vez menos fuerza. Y eso es una tragedia. Que el mundo fuera capaz de, con el instrumento de Naciones Unidas, que entonces éramos muy críticos, ahora le haríamos un monumento. A la misma crítica que le hicimos en su momento, ahora le haríamos un monumento. Que habiendo existido eso, estemos en un momento de regresión, es una reflexión importante que hay que hacer. Porque se habían hecho ciertos avances y todo eso se ha perdido de un plumazo. Yo decía antes de empezar que la Guerra Fría fue terrible, enfrentó a dos enemigos absolutamente opuestos en todo. Pensaban distinto en economía, en sociología, en política, filosofía, en todos los sentidos, pero fueron capaces de crear unos mecanismos para gestionar sus diferencias. Es que ahora no lo tenemos, ni siquiera tenemos un foro de alto nivel donde discutir.
ya no tenemos acuerdos nucleares y sin embargo el sistema nuclear está patas arriba porque China está construyendo armas nucleares, no sabemos qué va a hacer la India. Es decir, tenemos una serie de problemas, pero no tenemos unos foros y unos espacios de diálogo estratégico para abordarlos. Y si el mundo continúa así y le mezclamos todo el lío de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, en realidad el horizonte que se nos presenta es muy complicado. Luego eso, de alguna manera, hay que revertirlo. Y yo creo que siempre está en la capacidad del hombre y está en la libertad del hombre buscar un mecanismo, encontrar una fórmula para hacerlo, y igual que hemos ido a peor, pues hay una cierta lógica de que el ser humano sea capaz de racionalizar que la guerra es un horror, que la guerra nos puede llevar a un holocausto y que eso obliga a sentarse, a dialogar, a pensar fórmulas. Y creo que el pensamiento de Francisco de Vitoria pues puede ser un elemento inspirador. No digo que ahora lo vayamos ¿no? Y además Francisco de Vitoria no solamente habla de cuándo la guerra es justa y cuándo no lo es, como la guerra es un fenómeno histórico, hay que tratar con él y hay que reflexionar sobre ello. Dice qué es lo que hay que hacer durante la guerra para humanizarla todo lo posible, pero también habla de cómo hay que tratar al vencido. Y esto quizás es un tema muy importante ahora, porque ahora tenemos unas guerras que van a acabar y también hay que reflexionar cómo hay que tratar al vencido. Sabemos que Alemania se trató muy mal después de la Primera Guerra Mundial y vino la Segunda. Quiere decir que esa reflexión total de la guerra, de si es justa y no es justa, cuándo se puede hacer, cómo hay que tratar a la guerra, porque la guerra, a veces se dice, bueno, la guerra no tiene ley porque la guerra es la guerra. No, no, la guerra es el mayor acto moral del hombre, porque hay más responsabilidad, hay mayor daño. Quiere decir que como militar, si haces la guerra, dice, bueno, ahora se apaga la moral y encenderá cuando acabe la guerra. No, no, el que hace la guerra está enfrentado a un acto moral mucho mayor que el que trata con dinero. Porque está enfrentándose al dilema de si puedo bombardear, no puedo bombardear, es esto lícito, no es lícito, aquello de la guerra vale todo, no es cierto. Pero también cuando acaba una guerra, también es un acto moral. Si no se acaban bien las guerras, detrás de una guerra viene otra. Si no se es capaz de gestionar el rencor y el odio, después el rencor y el odio es la semilla de más violencia y de más guerra, ¿no? Yo creo que en todos estos ámbitos Francisco de Vitoria hace una reflexión y tiene algo que decir interesante. El ius post bellum, ¿no? Exactamente. Y dice Francisco de Vitoria que, ojo, que la forma en la que firmamos la cómo paz, cerramos la guerra. exactamente, que no sea tampoco una injuria, que eso se ve muy bien también en la Primera Guerra Mundial, con Alemania que se siente injuriada, y la verdad que ahí también tiene toda una muy buena reflexión, ¿no? Y luego hemos hecho referencia a otra de las guerras que estamos ahora, ¿no? En los hospitales, Hamás, Israel. Y ahí, por ejemplo, otra idea que está en la Escuela de Salamanca, que yo creo que se ve muy bien, es el problema de la proporcionalidad. Decía Francisco de Vitoria que, en efecto, ¿no? En esa misma narrativa, una guerra que desde el punto de vista de la causa puede haber sido justa, yo he sido injuriado, tengo derecho a responder, pero si en mi respuesta, dice Francisco de Vitoria, no soy proporcional a la injuria, la guerra se habrá convertido en una guerra injusta, ¿no? Yo creo que eso se está viendo, que la comunidad internacional, que en un primer momento a lo mejor apoyó, a lo mejor apoyó a Israel, ahora mismo creo que estamos denunciando que no ha habido una proporcionalidad. Solo Europa, los árabes no. Los árabes piden más golpes. ¿Cómo más golpes? Disculpa, Fran. Vamos a ver, los países árabes son aliados de Israel. Ah, bueno, algunos sí, bueno, otros. La mayoría. O sea, el problema es que el conflicto de Gaza no es un conflicto de árabes frente a Israel, ni es un conflicto de palestinos frente a Israel. Es el conflicto de un grupo islamista frente a Israel. Consiguientemente, todos los estados árabes que son anti-islamistas apoyan a Israel frente a Hamás y frente a Hezbollah. Mucho más frente a Hezbollah porque es chií, Hamás es suní. Entonces, es mucho más complicado. Al no ser jamás un Estado, al no comportarse como un Estado, al buscar jamás la desestabilización del bloque árabe para que los suníes moderados pierdan en favor del islamismo, el bloque árabe estable apoya a Israel. Ningún Estado árabe ha roto su relación con Israel. Esos estados tienen tratados especiales. El tratado bilateral Israel-Egipto, el tratado bilateral Israel-Jordania o los acuerdos Abraham, que son los más importantes, que son acuerdos de seguridad y de inteligencia. Comparten inteligencia.
Esos estados no han dado marcha atrás. ¿No crees la clave que es también por el miedo de la desproporcionalidad, de lo que comentabas también, de que realmente Egipto tiene que firmar esos y no abre la frontera, pero porque teme a Israel? No. El gobierno egipcio es el resultado de un golpe de Estado contra el equivalente a Hamás. Hamás es la versión de hermanos musulmanes en Palestina. El gobierno egipcio es un gobierno militar que salió de un golpe de Estado contra hermanos musulmanes que había ganado las elecciones. Lo que Egipto te va a decir es, no me entra uno en el Sinaí, porque los que me van a entrar son hermanos musulmanes con armamento, y aquí no me entra ni uno. El tema es más complicado. Sí. Yo aquí diría una cosa, y es, lo que dice Francisco de Vitoria es que el hombre a través de la razón puede llegar a la conclusión de que la guerra tiene que ser proporcionada. O sea, que no es que lo diga él, lo que él dice es, yo lo afirmo, pero porque creo que todo ser humano a través de la razón llega a esa conclusión. Y la parte perversa de esta guerra es que jamás piensa, el ser humano se dará cuenta que si Israel responde desproporcionadamente, se pondrá en contra de Israel porque juzga eso moralmente ilícito. Y jamás ha buscado que Israel responda de una forma desproporcionada. Quiere decir que jamás en su estrategia perversa lo que quería es que Israel hiciera lo que está haciendo. Hizo un acto de ataque de una crueldad de diseño estratégico, no fue una crueldad espontánea, dio órdenes para que se hiciesen cosas muy crueles y se filmaran para que las viera Israel, para que la respuesta de Israel fuera lo más emocional posible, y ellos lo que hicieron fue protegerse todo lo que podían con la población palestina para que cuando Israel responda haya el máximo de bajas. O sea, ellos quieren el máximo de bajas porque ellos mismos tienen una concepción martirial de esta guerra. Y el que está dispuesto a morir está dispuesto a llevarse por delante quien haga falta. Entonces, aquí la reflexión es, nosotros los seres humanos nos damos cuenta que la respuesta tiene que ser proporcionada. Bueno, pues jamás ha hecho todo lo posible para que no lo sea. O sea, que hay una reflexión... Es más complicado de lo que muy perversa, muy perversa. ¿Y cuál es la salida? Pues es que no la hay. Hace algún tiempo, un compañero mío militar fue a Israel, iba una serie de oficiales jóvenes de la OTAN y se encontraron una entrevista con el jefe de Estado Mayor del ejército israelí. Y le preguntaron, bueno, ¿y ustedes cómo van a resolver el problema palestino? Y él les contestó, miren, ustedes háganse una idea que hay problemas en la vida que no tienen solución. Eso me dijeron a mí, tuve la suerte de estar allí. Que no todos los problemas tienen solución, y de todo lo que estamos viendo en la guerra, comparando Ucrania con Oriente Medio, probablemente lo moralmente más perverso es lo que estamos viendo en Gaza. Tengo buena amistad con un profesor de filosofía de la Universidad de Jerusalén y charlando un poco de esto, él me decía, es que realmente es una guerra, bueno, pues que es de muy difícil solución, ¿no? También entra todo el tema de las religiones, de Tierra Santa, que bueno, que desde quizá nuestro punto de vista pues es complejo de entender, pero yo creo que hacemos bien al menos hablando de la guerra. Quiero decir que la gente no se olvide que están muriendo personas inocentes. Y en ese sentido, y yo creo que por mi parte aquí ya cerraría y luego ya abrimos el diálogo, una de las veces con los jóvenes estudiantes con los que me reuní me decía que a veces hablábamos poco de la guerra, ¿no? Que no estaba en su vocabulario, que la guerra era como algo que sucedía lejos de aquí, que no veían las repercusiones. ¿Creéis que es cierto que hablamos poco? Hombre, entiendo que en tu ámbito no, pero seguro que te sabes relacionar con otra gente. Quiero decir que a veces pensamos que queda muy lejos. Yo te contestaría con una anécdota de un profesor mío que yo tuve cuando hice el máster de Relaciones Internacionales, que es José Varela Ortega. Y él daba una asignatura que se llamaba Guerra y Sociedad en Europa. Y él empezó diciendo, cuando nos dio esta asignatura, sepan ustedes que cuando yo doy esta asignatura me dicen mis alumnos, profesor, eso que usted dice es una contradicción. Guerra y Europa no tienen nada que ver. Dice, yo les contestaba, ningún continente ha hecho tantos esfuerzos en el ámbito de la guerra y ha dedicado tanta energía material e intelectual para hacer la guerra como Europa. Pero ustedes, los europeos, han decidido que en su cerebro van a eliminar la guerra. Y creen que por eliminar la guerra en su cerebro va a desaparecer la guerra de la historia. Y no ha ocurrido. Es verdad que si las personas
en su proceso de educación abordan correctamente el fenómeno de la guerra y son conscientes del daño que la guerra hace y son conscientes de todo el sufrimiento humano, esas personas harán esfuerzos mayores para intentar limitar la guerra en su daño y a ser posible al mínimo número de ocasiones posibles. Pero el fenómeno de la guerra hay que estudiarlo porque es un fenómeno humano. Igual que hay que estudiar la enfermedad, igual que hay que estudiar la cólera humana, igual que hay que estudiar la pereza, son cosas que forman parte de nuestra vida y que si los gestionamos bien, harán menos daño. Si no los gestionamos, si primero hay que entenderlo y luego hay que gestionarlo bien, pues el problema de Europa es que hemos creído que ignorando a la guerra, no haciendo libros de historia militar, por ejemplo, o no estudiando la guerra en las universidades, cosa que ha ocurrido en Europa, conseguiríamos que la guerra pasara al cajón de los olvidos, pero no ha ocurrido. Digamos, la historia cuenta, para bien o para mal. Muchos de nosotros somos hijos de la Guerra Fría, en el sentido que nacimos y crecimos ahí. Y en la Guerra Fría, como José hizo referencia anteriormente, vivimos obsesionados con el efecto del arma nuclear. Y empezamos a desarrollar la diplomacia nuclear y la estrategia nuclear. Y todo ello finalmente nos llevó a algo en lo que Henry Kissinger tuvo mucho que ver como tratadista, y es el convertir el problema en un activo. La guerra nuclear nos lleva al holocausto. En la guerra nuclear no hay victoria. Si no hay victoria, ¿qué sentido tiene? Y todo el trabajo diplomático que se hizo en aquellos años es precisamente partiendo de la idea de que la victoria es imposible, vamos a llegar a acuerdos porque todos perdemos. Y eso creó una cobertura para todos nosotros terriblemente engañosa. Los actores son los estados, el elemento clave es el arma nuclear, la victoria no es posible, luego vamos a entendernos, vamos a consolidar la paz bajo la extrema amenaza. Y finalmente llegamos a una situación que un gran tratadista, que ya no está entre nosotros, Michael Howard, trató con horror, diciendo la gente empieza a pensar que esto de la paz es un derecho. Es más, un derecho consolidado, casi constitucional. Dice, no, la paz es un logro. Y es un logro de la inteligencia y de la perseverancia y de cómo nos acomodamos a circunstancias distintas. Bueno, las tensiones siguen ahí, solo que ya los actores no juegan a enfrentarse entre ellos. De hecho, esa guerra de la Guerra Fría ya quedó atrás. Ahora la guerra se hace a través de otros, que en muchos casos no son estados. Entonces, todo el trabajo que hemos hecho durante siglos hace referencia a la guerra hecha por estados, porque el actor legítimo es el Estado. Pero ya no hay, ya no siempre es el Estado. La mayor parte de los conflictos que tenemos son irregulares. Y esto nos pone todo patas arriba. Por lo tanto, back to the basic, hay que volver a los fundamentos. Y nosotros los europeos, afortunadamente, tenemos fundamentos aquí. Son nuestros, son salmantinos, pero son de todo Occidente, porque todo Occidente reivindica a Victoria y reivindica a Soto y demás, porque siguen estando allí. Tenemos desde nuestros fundamentos que tratar de adaptarnos a un entorno distinto, que ya no es el reglado, que ya no es el del siglo XIX siquiera, que ya es otra cosa, que es más irregular, que es más complicado, pero que está ahí porque violencia hay y va a seguir habiendo, lamentablemente. No es una buena noticia, pero somos capaces de adaptarnos y de adaptarnos desde los objetivos originales, que es que la paz es un objetivo, la paz tiene que ser justa y hay que saber gestionar la violencia. No vale la violencia de cualquier manera. Pues con ese mensaje de paz, pero especialmente con el mensaje de volver a leer filosofía española e iberoamericana, pues yo creo que podíamos pues, dar acceso un poco a la palabra al público, al diálogo, al debate. Sí, yo quería comentar, no se ha hecho ninguna alusión a la intervención de Estados Unidos en el conflicto que estábamos comentando ahora mismo de israelíes con Hezbollah y Hamas, aunque es cierto que, claro, no tiene una presencia directa, pero sí que está sobrevolando permanentemente sobre el conflicto, ¿no? Yo quería saber si pueden hacer algún comentario con respecto a qué se espera de la nueva presidencia que tomará posesión ahora a primeros de enero
Y bueno, y precisamente hemos conocido unos comentarios, ¿no?, de Trump en el sentido de que iba a desatar allí las 7 plagas de Egipto prácticamente, ¿no?, si no soltaban a los rehenes. No sé qué opinan sobre el tema. Creo que Florentino es más experto en tema norteamericano. No estoy tan seguro que sea más experto que tú, pero acepto el reto. O sea, la posición de Estados Unidos durante el conflicto de Gaza ha sido intensa e importante. En primer lugar, la administración Biden comenzó tratando de rehabilitar el acuerdo original de carácter nuclear con Irán y descubrió que eso ya era imposible. Eso quiere decir que partió provocando cierta crítica tanto en Israel como en el bloque árabe. Bueno, Biden rectifica y asume el legado de la administración anterior, que es la administración Trump, que es los acuerdos Abraham. Básicamente los acuerdos Abraham lo que vienen a reflejar es, se asume que se ha formado un eje, el llamado eje de resistencia, donde está Irán, donde está Siria, donde está Hezbollah en Líbano, donde está Hamas en la Franja de Gaza y también en Cisjordania, y otros pequeños grupos en Yemen y en Irak. Entonces, ese eje es un eje desestabilizador que mantiene posiciones islamistas, no islámicas, y que quiere llevarse por delante el actual equilibrio de los regímenes árabes. Por lo tanto, Estados Unidos hará lo posible para contener a ese eje y apoyar al bloque formado por los Estados árabes más Israel, que recuerdo son aliados. Yo entiendo que si uno lee prensa española o escucha un telediario español puede considerar que son enemigos, pero para bien o para mal, en esta temporada son aliados. Es una parte del planeta muy dinámica. Yo no diría que pasado mañana van a seguir siendo aliados, pero en estos momentos el activo más importante de Israel es Irán. Irán garantiza que los árabes van a apoyar a Israel. Mientras Irán sea lo que es, van a seguir manteniendo. Bien, llega Trump. Trump fue quien estableció los acuerdos Abraham. Y Trump en su momento animó a constituir una OTAN de Oriente Medio, decía él. Es decir, que los acuerdos Abraham dieran paso a un tratado de seguridad conjunta, establecer un sistema de seguridad colectiva dirigido precisamente a contener el eje de resistencia iraní. Eso no ha podido ser porque mientras esté abierta la cuestión palestina, los estados árabes no pueden ir mucho más allá de a donde han ido, que es mucho, y que no hubieran ido sin la amenaza iraní. Las declaraciones de Trump hay que entenderlas más en clave psicológica o de, digamos, teorías del liderazgo. Trump no es una persona de ideas. Trump no tiene proyectos estratégicos en la cabeza. Trump es un negociador que viene del mundo del ladrillo. Entonces entra ladrando, levantando mucho la voz, amenazando mucho para iniciar negociaciones. Trump no quiere ni oír hablar de que Estados Unidos vaya a entrar en una guerra. Él se ha presentado a estas elecciones con el activo, con el patrimonio de decir, en mi mandato Estados Unidos no combatió en ninguna guerra y me comprometo a hacer lo mismo. Pero en su lógica, que es singular, él puede evitar la guerra a base de la disuasión mediante la amenaza. Esto es un error, porque ni China ni Rusia te van a comprar ese argumento. O sea, tú no vas a asustar a Putin por levantar la voz. Al contrario, si te comprometes a no hacer la guerra, estás dando ánimos a que te la hagan, porque tú no vas a querer resistir. Pero por ahora las declaraciones que ha hecho, por una parte van en la línea de lo ya sabido, es decir, va a apoyar al bloque árabe e Israel frente a Irán. En todo momento ha defendido los ataques contra Irán. Y las declaraciones referentes a Hamas y la Franja de Gaza, pues bueno, valen lo que valen. Es decir, lo que viene a decir es, la administración que yo presido continuará apoyando a Israel para que castigue en la mayor medida posible a los dirigentes de Hamas establecidos en la Franja de Gaza. No va mucho más allá. Continuidad. Muchas gracias por sus interesantísimas opiniones. Sí, Trump tiene que definir su estrategia en 3 escenarios. Una es Oriente Medio,
que todo parece que va a mantenerse en la misma línea que se ha mantenido, ¿no? Otro es el escenario con China, que es un escenario muy difícil de gestionar y que preocupa muchísimo a Estados Unidos, y otro es el tema de Ucrania. En Ucrania parece bastante determinado a que esta guerra no se prolongue por mucho tiempo. Y desde luego, si se prolonga, no será él, que sea otro, ¿no? Que sean los europeos. Y en el caso de China, pues yo creo que él está convencido de que va a ser capaz de gestionarlo, intentará volver sobre el tema arancelario, pero el tema de China es un tema muy difícil de gestionar. Hay un problema de fondo en la relación China-Norteamérica-Estados Unidos, y es que Estados Unidos tradicionalmente lo que ha hecho es crear grandes coaliciones para enfrentarse a la coalición rival, y en esa coalición Estados Unidos jugaba con mucha ventaja material, económica, sobre el líder de la otra coalición. Nunca se había enfrentado a una coalición donde el líder de la otra coalición siquiera alcanzase el 40% del PIB de los Estados Unidos. Quiere decir que siempre jugaba con una gran ventaja material, y eso se traducía en que el tiempo siempre jugaba a favor de Estados Unidos. Que se alarga la Primera Guerra Mundial, peor para los alemanes. Que se alarga la Segunda Guerra Mundial, peor para los japoneses. Que se alarga la Guerra Fría, ya lo dijo Kennan en su famoso artículo, que se alarga la Guerra Fría, el diferencial de poder crecerá a nuestro favor. Ellos, lo que ocurre es que ahora dicen, pensamos que a lo mejor el tiempo no juega a nuestro favor, juega a favor de China. Y esa idea de que con el paso del tiempo China el diferencial se va a reducir y pueda llegar a igualar o a superar, que nadie lo sabe. Nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Eso pone muy nerviosos a los norteamericanos y hace que no tengan una estrategia satisfactoria, que les dé seguridad de que va a salir bien. Con todo, y ahí yo sí que estoy de acuerdo, ¿no? Que realmente con Trump nunca se sabe. En la Escuela de Salamanca, en la asignatura que tengo, la cursan 30 estudiantes de Relaciones Internacionales norteamericanos. Hay un convenio y realmente les pregunto mucho, también con las elecciones. Por cierto, los 30 en las elecciones me dijeron 2 días antes va a ganar Trump, o sea que... Y sin embargo, ahora que les pregunto y los propios estadounidenses me dicen, realmente no tenemos ni idea, no es un presidente con ideas, no es un presidente con un plan, puede salir, hombre, lo mismo, ¿no? Parece que Ucrania, imaginamos que firmará algún tipo de paz, veremos qué tratado, veremos qué pierde, pero con el resto verdaderamente... y es un problema para Europa también, que no sepamos... cuál es el plan de Estados Unidos, pero bueno. No solo es un problema para Europa, es que como hemos puesto nuestra seguridad en manos de los Estados Unidos, claro, ellos decidirán. Claramente. Y tendremos que aguantarnos con lo que ellos decidan, claro, ¿no? Decía Brzezinski que éramos un protectorado, pero no un protectorado por decisión norteamericana, somos un protectorado por decisión propia. Por decisión propia, sí. Así es. Sí. Ortega ya dijo que el problema con Cataluña no tenía solución y había que conllevarlo, que es lo mismo que piensa Israel del conflicto palestino. Mi pregunta son 2. Una, para aquellos que todavía siguen creyendo que la guerra es la solución a muchos problemas, estamos muy cerca de la Tercera Guerra Mundial entre Estados, aunque exista la energía, la bomba atómica. Y segunda pregunta, ¿cómo creen ustedes que acabará el conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿Retirándose Rusia, cediendo territorio Ucrania, el Donbass, además de Crimea, cediendo solo Crimea o no cediendo nada y luchar hasta la última gota, aunque no tenga ya el apoyo de Estados Unidos y de la nueva Comisión Europea? Muchas gracias. Bueno, yo voy a contestar lo de Rusia. Yo no sé cómo va a acabar esta guerra, creo que no lo sabe nadie, ¿no? Pero lo que sí tengo claro es que Rusia no se va a retirar, no por gusto. O sea, Rusia no va a ceder territorio, lo que ha conquistado, y Rusia no va a negociar si Ucrania entra en la OTAN, porque ellos lo ven de esa manera. Entonces, ¿cómo se va a negociar? Va a ser muy difícil. Yo creo que Trump lo va a intentar, no sé si lo va a conseguir, pero se lo va a poner Putin muy difícil, porque además, como Trump ha puesto tanto énfasis en que lo va a conseguir, ha reforzado al otro negociador, que ahora pues se lo va a poner muy difícil. Por tanto, yo creo que el proceso va a ser largo, creo que al final Ucrania va a pagar un precio altísimo,
no sé qué precio exactamente, pero un precio altísimo, y creo que Europa va a quedar en una situación de alguna manera parecida a la Guerra Fría, que va a tener que poner una cobertura en la zona este y que va a obligar a Europa a dedicar un esfuerzo enorme a su seguridad para los próximos años, porque el entendimiento con Rusia va a ser muy difícil. O sea que va a haber una situación de desencuentro estratégico en el este de Europa durante bastante tiempo. ¿Cómo va a acabar? Pues no lo sé. Yo, como digo, insisto, creo que no lo sabe nadie, ¿no? Cómo va a acabar. No lo sabe nadie. La parte final quizás es donde más difiero, porque al final luego las nuevas elecciones que haya en Europa nunca se sabe tampoco, ¿no? Los presidentes que vayamos a tener y las cercanías que puedan tener. Pero, hombre, todo parece que sí, que a Ucrania la vamos a dejar pues abandonada. Europa, Estados Unidos, y que ella tendrá también que decidir. Jürgen Habermas, un filósofo vivo alemán, hace ya un par de años, y ahora lo vemos, o sea, fue en el 2023, llevaba un año la guerra Ucrania y Rusia, y escribió un artículo en el Frankfurt Allgemeine Zeitung y venía a decir que Ucrania tenía que firmar ya la guerra, ¿no? que ha sido también un problema estratégico interno, que tenía que haber visto que por sí misma no iba a alcanzar, y el problema es ese. El problema es que ahora, en el momento en que Trump ha dicho que lo va a conseguir, Putin va a solicitar todo lo que quiera, ¿no? Creo yo. Pero va a ser una gestión muy difícil, porque no hay ningún espacio donde diga, en esto nos podemos poner de acuerdo. O sea, el desacuerdo es absoluto. ¿Cómo se pasa el desacuerdo absoluto a un mínimo acuerdo para sobre ese mismo acuerdo crear un proceso de paz? No lo sé, va a ser muy difícil, pero decía Mearsheimer muy cínicamente, vamos a luchar hasta el último hombre ucraniano. Evidentemente Trump ha dicho que va a negociarlo y que va a resolverlo. El problema es que para Putin Ucrania no es un conflicto en sí, es un capítulo de un tema mucho mayor, que es la seguridad europea. Recordemos que el conflicto de Ucrania se inicia cuando rechazamos dos documentos que nos presenta Putin. Uno lo envía a Bruselas, otro a Washington, exigiendo una recomposición de la seguridad europea, que pasaba porque Estados Unidos retirase todo su armamento nuclear y retirara también sus unidades instaladas en estados fronterizos. Cuando Kellogg empiece a negociar allí, más tarde quien envíe el presidente Trump, se va a encontrar con eso, con que para Putin Ucrania no es un tema. O sea, él ha invadido Ucrania como un mecanismo para negociar otra cosa. Ucrania no es el tema es la seguridad europea. Entonces Trump se va a encontrar con lo obvio, y es que todas las chorradas que ha venido diciendo hasta la fecha no tienen nada que ver con el marco de negociación real, que es Europa. Putin quiere hablar de Europa, Putin no quiere hablar de Ucrania. Y por lo tanto eso va a ser mucho más complicado y no está nada claro cómo Trump vaya a reaccionar a partir de ahí. Cuando Kellogg esté de nuevo en Washington y le traslade a Trump sus primeras impresiones, mucho antes de que Trump llegue evidentemente a la Casa Blanca, para entonces me imagino que Trump se habrá visto obligado a repensar algunos temas. En cuanto a la otra pregunta, lo de si estamos al borde de un conflicto nuclear, o sea, yo evidentemente no lo sé, estoy convencido de que ninguna gran potencia con armamento nuclear está en estos momentos pensando que esto vaya a ocurrir. Lo que sabemos, porque más o menos conocemos algo de la historia, es que las circunstancias mandan y que uno inicia procesos que luego acaban teniendo vida propia. Nadie quería la Primera Guerra Mundial y la tuvimos. La Segunda Guerra Mundial sí la quiso alguien y la tuvo. Situación distinta. Pero en estos momentos tenemos varios conflictos abiertos que podrían degenerar. Pero ni Estados Unidos ni China, desde luego, tienen el más mínimo interés en abrir un conflicto de carácter bélico tradicional. Ellos están en otro, que es quién gana la revolución digital, quién gana la carrera por la tecnología, porque el poder en el futuro derivará del control de las nuevas tecnologías. Y en eso están los chinos y en eso están los norteamericanos.
Rusia es una potencia antigua, más brutos que la media, y pueden llevar a crear problemas. Pero también hay otros espacios muy delicados. La relación entre India y Pakistán siempre nos ha dado muchísimo miedo. El programa nuclear iraní nos preocupa mucho. Recordemos que, y volvemos a la guerra de Gaza, la guerra de Gaza se inicia en un momento muy especial. Nunca podremos demostrar la causalidad, pero es el momento en que Arabia Saudí está negociando la firma de los acuerdos Abraham a cambio de dos cosas: F-35 y capacidad nuclear. Cuando hablo de capacidad nuclear, es capacidad nuclear civil, pero con reprocesamiento propio. Es decir, las centrales nucleares saudíes no funcionarían con un uranio enriquecido fuera y que después sería sustituido por otro, sino que ellos, los saudíes, tendrían la capacidad de procesar, de limpiar el uranio hasta el nivel más o menos 10%, que es útil para una central nuclear de uso civil. Pero el mecanismo es el mismo para procesar hasta el 10 que hasta el 90. ¿No? Son las famosas cascadas de centrifugadoras que van limpiando el yellow cake, el material en bruto del uranio. Si Irán tiene armamento nuclear, los saudíes lo van a tener. Bien porque se lo pasan los pakistaníes o bien porque lo procesan ellos mismos. Cuando se produce el ataque de Hamas, todos pensamos, Dios mío, esto es una operación de Irán para impedir que los saudíes firmen los acuerdos Abraham, que sería diplomáticamente un desastre para Irán. Pero en esa negociación el tema era muy claro y aparentemente Estados Unidos ya estaba dispuesta a dar tanto los F-35 como el material, como la tecnología para que avanzaran. Esos escenarios están ahí y nos preocupan. Nos ocupan y nos preocupan, porque digamos, son procesos que tienen vida propia y que nos pueden llevar a una situación francamente delicada. Entonces, como ocurrió con la Guerra Fría, los grandes actores son racionales porque la victoria es imposible, pero los pequeños actores no tienen por qué ser tan racionales y nos pueden dar un disgusto. Sí, y además siempre está la posibilidad de accidente, siempre está la posibilidad de situaciones que no ha previsto nadie que se ponen en marcha, ¿no? Yo creo que hay que insistir, el futuro no existe, el futuro se construirá, pero en este momento no existe y depende de muchas circunstancias, la más importante de todas es la libertad humana. Y en este momento se abren muchísimos escenarios posibles en función de los escenarios que se pueden producir y lo que sí que sabemos es que estamos andando muy cerca del precipicio. Es decir, el mundo puede perfectamente salir adelante con lo que está ocurriendo y tener un siglo XXI prometedor, pero nos estamos moviendo muy cerca del precipicio y nos podemos caer. Preguntas pedidas en la sala, las juntamos y hacemos una respuesta. Sí, yo quería preguntarles, porque han dicho repetidas veces que la guerra no está en nuestro quehacer diario. Alguien ha dicho incluso que se está viviendo la paz como un derecho. Entonces, todo esto que ahora oye uno de que Alemania está preparando refugios, que nosotros están repartiendo folletos anti no sé cuántos. Nosotros no estamos haciendo nada. ¿Esto es cosmética? ¿Esto es que ya ha entrado en el lenguaje el tema o el temor a la guerra? Muchas gracias a la mesa. Volviendo a la Escuela de Salamanca, han mencionado hasta qué punto una respuesta a una injusticia no puede llegar a constituir en sí misma otra injusticia por aquel de la proporcionalidad. Creo que lo que subyace es la proporcionalidad entre Estados, pero si una parte del conflicto, como ocurre en la actualidad, no es un Estado, es una organización bélica per se, ¿hasta qué punto se debería de respetar la respuesta de proporcionalidad con una entidad que no es un Estado, que no tiene territorio, que no tiene una circunscripción geográfica, pero sin embargo hace mucho daño a la humanidad? Muchas gracias. Pues en
Empiezo yo, si queréis, por la primera. Es curioso porque precisamente lo que venía a denunciar era precisamente eso, ¿no? Que no hablamos lo suficiente o que no vemos. Y en el caso de Alemania sucede que, bueno, que por temas personales tengo mucha familia allí y realmente es verdad, es un país que en su propio relato, en su propia narrativa, continuamente habla de la guerra. Y pongo ejemplos. En la ciudad de Colonia se celebraba siempre en julio un festival de fuegos artificiales muy bello, el que quiera puede ir, ¿no? Pero hace 2 años que no lo celebran y el Ayuntamiento de Colonia salió adelante y dijo, mire, es que ese festival cuesta 300.000 euros al año y naturalmente esos 300.000 de los recortes van a ir a seguridad. La Deutsche Schule de Madrid, el Colegio Alemán de Madrid, ¿vale? El Ministerio de Educación les ha recortado aquí en los niños alemanes de Madrid porque, y la misma razón, ¿no? Estamos invirtiendo en seguridad, en defensa y por tanto las partidas tienen que ir. Yo creo que ese discurso de ver que el mundo es mucho más complejo, de que las repercusiones de lo que pueda suceder en un lugar realmente se ven en Madrid, en Colonia, creo que eso un poco lo hemos hablado, ¿no? Que quizá, y ahí también sería un apunte, hay diferentes generaciones. Hay una generación, dijo Florentino, de más cercano a la guerra, la mía es intermedia, pero a la joven, los chicos con los que yo hablo de 18 años, estos chicos han nacido en democracia, han nacido en un tiempo pacífico, ¿no? Entonces sí que creo que parece que lo que sucede en otros países no tiene repercusiones. Y yo creo que eso hay que trabajarlo socialmente, políticamente y naturalmente desde la universidad, desde la docencia. Es decir, ver que el mundo está interconectado y que claramente hay que pensar que un Putin o un Trump tiene unas repercusiones en mi vida. Y con respecto a la segunda pregunta, es una de las claves que seguramente el pensamiento vivo de la Escuela de Salamanca al final no podemos, son categorías que tampoco podemos caer en un anacronismo, ¿no? No podemos decir que todo suceda como en el siglo XVI, pero en su pregunta concreta, hombre, yo soy filósofa y al final la clave está en la humanidad y yo creo que deberíamos de poder comportarnos como seres humanos. Y también se ha dicho en esta mesa, la guerra es la violencia máxima, es la inhumanidad, es la destrucción masiva. Entonces, poner algo de filosofía, poner algo de moralidad, poner algo de caridad. Santo Tomás de Aquino trata la cuestión de velo, la cuestión de la guerra, en el Tratado de la Caridad. Pues yo creo que quizá es una utopía, quizá es un ideal, pero como ya es la última palabra, pues los ideales están para que nos guíen, ¿no? Bueno, Francisco de Vitoria decía que en la guerra no se puede producir un mayor mal que el bien que se quiere proteger, ¿no? Lo que pasa es que esto es muy fácil de entender, pero no es tan fácil de ejecutar, porque también cuando uno emplea la fuerza en la guerra tampoco sabe el mal que va a producir, hasta dónde va a llegar, cuánto va a durar la guerra. Quiere decir que la guerra es un fenómeno muy difícil de gestionar, que tiene muchos recovecos, que tiene muchas dificultades y que en general se dice, ¿no? Uno sabe cómo empieza la guerra y no sabe cómo acabar. Es un fenómeno que una vez que empieza tiene su propia dinámica y no sabemos un poco a dónde nos lleva, porque es dialéctica, porque no depende solo de lo que hagas tú, también de lo que haga el otro y de los problemas que se crean, ¿no? Pero tú decías muy bien, yo estoy completamente de acuerdo, pero hay una serie de principios que nos deben guiar, ¿no? Y yo creo que Francisco de Vitoria lo que hace es que esos principios que nos deben guiar los tiene perfectamente establecidos. Ahora lo que hay que hacer es cómo se materializan, ¿no? Y en relación con lo que está ocurriendo en Europa, lo que sí que es verdad es que de todos los países de Europa, no es el caso de Portugal y de Andorra, todos los demás están más preocupados que nosotros. Están más implicados que nosotros, están más preocupados que nosotros y no se han vuelto locos. Simplemente se han dado cuenta de que estamos acercándonos a un umbral donde la guerra es posible y se están preparando para esa posibilidad. No es que piensan que vaya a ocurrir una guerra o que la probabilidad sea muy alta, pero existe una posibilidad. Lo que ocurre con la guerra, y con la guerra nuclear todavía más, es que aunque la probabilidad sea baja, hay que prepararse para ella, porque si llega esa oportunidad, las consecuencias son gravísimas.
Nosotros estamos más pendientes de la Liga de Fútbol. No es mi caso porque yo no soy futbolero, pero en España ese tipo de cuestiones son las que ocupan nuestra psicología. Pero en los países que están más cerca del fenómeno bélico no pueden escapar de darse cuenta de que eso está ahí y que puede ocurrir, ¿no? Y luego un pequeño inciso, mis hijas van al colegio alemán, mis hijas van al colegio alemán, o sea, que estás informado, de Madrid. de la veracidad. Yo fui al colegio alemán de Madrid de niño y ahora mis nietas van al colegio alemán de Madrid también, ¿no? Bueno, respecto de la primera pregunta, la del comportamiento desde España extraño de las sociedades que son más o menos vecinas de Ucrania y de Rusia, tengamos en cuenta que ellos nunca han pensado que esto vaya de Ucrania, porque primero fue Moldavia, luego fue Georgia, luego fue Crimea, luego fue el Donbass y ahora es Ucrania. Y todos ellos dicen, no, iba a haber un sexto y un séptimo. Para ellos, Trump es lo contrario de lo que Trump piensa de sí mismo. Ellos ven a Trump como Chamberlain. Trump cree que esto se resuelve con un acuerdo como el de Múnich. Y ellos que dicen, no, es que esto no va de Ucrania. O sea, si ahora hay un acuerdo y se reconoce que Rusia tiene derecho a cosas a las que no tiene derecho, evidentemente, esto supone envalentonar a Rusia. Y lo siguiente será rematar Moldavia o unir Kaliningrado con Bielorrusia o hacer una pifia en Estonia. Estamos viendo estos días, estos meses, como no hay gasoducto o cable cibernético que aguante en el Báltico. Hay operaciones continuas de rotura de los gasoductos y del cableado, que es fundamental. Son maniobras que, por una parte, tienen la idea de enviar un mensaje, eres vulnerable, que te enteres, pero otra también es un ejercicio táctico para prepararse cuando quieran de verdad romper e incomunicar a estos países, tanto en el suministro de la energía como en la capacidad de comunicarse a través de cable. Ellos dan por sentado que esto va a continuar y, por lo tanto, temen que pueda extenderse la guerra a su territorio. De ahí que los fineses, que los suecos, que los noruegos desde siempre, porque desde siempre son miembros de la OTAN, pero el que Suecia y Finlandia, con dos gobiernos socialdemócratas, hayan solicitado el ingreso en la Alianza Atlántica es de nota. O sea, tienen que estar muy preocupados. Y están muy preocupados porque temen que el conflicto se extienda. El tema de Alemania y Francia es distinto. Ellos son los jefes del club europeo. Y ellos han hecho un ridículo monumental. Primero, porque no vieron venir el tema. Dos, porque no supieron tratar las crisis de Moldavia, la de Georgia y la de Crimea y el Donbass. Todo eso, digamos, ha mermado autoridad a estos dos estados dentro de la Unión Europea. Los españoles vivimos en otro mundo y esto no nos interesa para nada, pero en Europa estas cosas cuentan. Y dice, bueno, esta gente, ¿cómo nos puede dirigir si no se enteran de lo fundamental? Ahora Francia y Alemania tienen que mostrar solidaridad con el bloque eslavo y escandinavo, porque si no, sencillamente es que les van a dar la espalda y están regalando a la diplomacia norteamericana un espacio de maniobra tremendo a costa de la propia Unión Europea, ¿no? Por tanto, esto es lo que hay. Ellos piensan que Ucrania no es el fin, que la guerra de Ucrania no va de Ucrania y que Putin va a plantear una negociación muy complicada para la que Trump no está preparado. Sobre la guerra irregular respecto de determinadas milicias, el problema es que para golpearlas muy duramente es que, uno, tienden a ser unidades ligeras, no tienen regimientos de carros de combate, por poner un ejemplo, y segundo, que han aprendido y viven en un entorno urbano. Por lo tanto, golpearles muy duramente tiene un coste muy alto en vidas de inocentes. Israel, sobre todo en el caso de Beirut, en el caso del Líbano, está siendo muy selectivo y es capaz de derruir un edificio sin tocar al de al lado, pero en ese edificio hay gente que es inocente. No todos son los que están de Hezbollah, que están en la planta tercera, hay otras plantas. Bueno, todo eso tiene un coste muy alto y, por lo tanto, en el caso de Israel ahora o en el caso de Estados Unidos durante el conflicto de Irak, son operaciones muy complicadas para un militar profesional, porque el enemigo se ha adaptado a este campo de batalla. Es un entorno de guerrilla, es un entorno irregular
y por lo tanto es muy difícil acabar con ellos. Cuando el loco de Saddam Hussein desplegó 6 brigadas al sur de Bagdad, pues fue formidable. En 10 minutos habían desaparecido. Hay que ser muy loco para hacer eso. Esta gente son fanáticos, pero no son idiotas. Y por lo tanto buscan el entorno urbano para protegerse. Y lo hacen muy complicado. Para un militar es lo peor, el peor escenario que se puede encontrar. Si me permitís una cosa muy breve, lo terrible de la lógica de esta guerra es que este tipo de organizaciones como Hamas y como Hezbollah se crecen con la guerra, han nacido en la guerra. Es la guerra donde la existencia de una serie de guerras previas ha permitido su existencia y el fenómeno bélico hace que se refuercen. Pueden tener muchas bajas, mueren muchísimos. Ellos saben que van a morir y están dispuestos a morir por la causa porque ideológicamente están dispuestos a ello, ¿no? Y creen que van a ir al paraíso. Pero son sistemas que uno les golpea y salen reforzados, no salen debilitados. Y además hay un fenómeno que a mí me parece muy preocupante y es la guerra afgano-soviética produjo Al-Qaeda. La invasión norteamericana de Irak salió mal y produjo el Estado Islámico. Esta guerra, que ha producido tanto dolor, nos va a traer una consecuencia que no conocemos, pero que sabemos que va a ocurrir de alguna forma de violencia. O sea, el dolor humano que ha venido de esta guerra, en el propio territorio Oriente Medio, o fuera de él, o proyectándolo, va a producir algún tipo de pequeño monstruo, ¿no? Y porque ya lo hemos visto ocurrir anteriormente. Y además hemos visto que no solo son pequeños cánceres que nacen en Afganistán, en el Oriente Medio, sino que tienen una capacidad impresionante de proyectarse fuera. De hecho, África no tenía un Islam radical yihadista. El fenómeno del salafismo era ajeno. Ahora se ha implantado en África y es el territorio donde la yihad y los grupos terroristas, aunque vayan a otras causas muy particulares, más está creciendo. Hombre, el mal llama al mal. Sí, o sea, y tiene esa capacidad de expansión dentro de esas redes y dentro de ese mundo civilizacional donde... O sea, que esta guerra, con todo ese sufrimiento, con toda esa muerte, traerá alguna consecuencia que ahora es muy difícil de prever, pero que sabemos que va a producir. De hecho, una cosa muy terrible que a veces dicen en Israel es, bueno, si matamos a tantos niños no pasa nada porque son futuros terroristas. O sea, que quiere decir que pero es un hecho cierto, lo que pasa es que no es justificable, que de esos niños que estamos viendo sufrir en Gaza, morir a sus hermanos, a sus padres y tal, de esos no sabemos exactamente qué, pero eso es semilla de dolor, de sufrimiento, de violencia, de guerra. No se le puede pedir, ¿no?, a un niño que ha nacido allí en Gaza que él no se sienta injuriado, y decía que el mal llama al mal. Tampoco Israel tenía un Netanyahu, ¿no?, y ahora tienen un discurso también muy, muy duro, ¿no?, y dentro de la sociedad también Israel están divididos. O sea que, en fin, muy complejo todo. Por eso a mí me gusta o me siento más cómoda en la historia, ¿no?, seguramente, pero bueno, también con esa idea, ¿no?, de que la historia puede ser magistra vitae, de que lo que sucedió en el pasado pues puede darnos herramientas para entender nuestro presente y nada más. Y ojalá que todo se haya quedado en una mesa redonda y que los presagios más oscuros, pues como ha dicho antes José, el futuro también está por construir, y si lo construimos entre todos, pues quizá sea un futuro digno de ser vivido. Muchas gracias por mi parte. Simplemente, si me permiten añadir que en el 2026 se celebrará el 5º centenario de la Escuela de Salamanca, y si no estoy equivocada, una de las cosas que promovió también es la educación interdisciplinar. Entonces, bueno, sabemos que vivimos en un mundo complejo, soluciones muy complejas, y lo que también sabemos es que requiere seguramente de un diálogo entre todas las disciplinas, y yo creo que hoy también ha sido un buen ejemplo. Así que hablaremos, yo creo, en los próximos años, por suerte, mucho de la Escuela de Salamanca, no mirando solo a la historia, sino viendo lo que puede iluminar hacia el futuro. Muchísimas gracias y esperamos seguir viéndoles por aquí.